libro que ya tiene un tiempo de publicado, pero que nos habían dado las circunstancias para presentarlo en la ciudad de Florida. Capaz que por eso el tema de la rivalidad que hay, Sarandí Grande, ha sido algo de eso. Pero bueno, hoy estamos aprovechando la ocasión. Y como hablábamos con algunos compañeros, el tema es un tema muy afín con lo que son los objetivos del museo histórico. Estamos hablando de un museo histórico, de un departamento que lo que está buscando siempre es la investigación y el fomento y la difusión de lo que es la historia local. Esa historia local que es ese nuevo paradigma que hay en la historia, no es ni una corriente historiográfica, no es ni una corriente historiográfica ni cosas por el estilo, pero que lo que trata es de empezar a hacer conocer lo que son las interacciones de las personas y de las personas con el entorno en espacios específicos, ¿verdad? Y en este caso, el libro de Alicita, que es de historia local, es muy específico. Y es muy específico de un lugar, Sarandí Grande, esa aldea y un pueblo, y también es muy específico cronológicamente, 1923, 1925. ¿Por qué la importancia de Sarandí en esos años? Y bueno, así como hoy Florida es la capital histórica del país, en esos momentos Sarandí Grande fue el puntapié inicial de lo que fueron los festejos del Uruguay del Centenario. Ese Uruguay del Centenario que era un Uruguay muy pujante, un Uruguay que se proyectaba para adelante y que estaba tratando de amalgamar a lo que eran sus diferentes expresiones sociales, aquello que Ángel Rama llamó la sociedad hiperintegrada, es decir, una sociedad que había empezado a ser urbana, democrática y muy europeizada, ¿verdad? Muy liberal y bastante separada de la iglesia, y toda esa nueva sociedad comenzaba a mostrarse en 1923. Caetano siempre habla en ese libro que se llama Los Uruguayos del Centenario de que los festejos fueron más que historicistas, modelizantes. Y si uno se pone a pensar, tiene mucho de eso. Es decir, no era tanto el recordar el pasado, sino que era tratar de proyectarse al futuro. Y ahí, Alicita más que lo marca perfectamente, la serie de obras que se fueron haciendo en cada uno de los lugares. Yo voy a poner solamente dos casos de acá de Florida, porque de Sarandí Grande se va a ocupar ella. El anexo número 2 de la Plaza de Asamblea y lo que era la enseñanza técnica en Florida, ¿verdad? Por citar dos de las cosas que empezaron a prefigurarse en ese 1925. A nivel nacional, la vedette ni que hablar que el Palacio Legislativo. Esa es la sociedad que nosotros venimos a ver en este libro de Alicita. Y venimos a ver esa sociedad en un lugar particular, Sarandí Grande, que movió muchísimo, que generó indudablemente detrás de este monumento, que fue el ícono principal de toda esa serie de festejos, pero que fue un festejo realmente popular. Y cuando hablamos de realmente popular, estamos hablando de que habían 15 subcomisiones detrás de lo que era la comisión de los 33. Estamos hablando que más de 500 personas estaban en lo que eran los cargos de las diferentes comisiones. Y para que ustedes se hagan una idea de lo que eran algunas de esas comisiones, tenemos la comisión de los asados, que además tenía un tema que no era nada menor, que era el de las 2000 y pico de raciones a los pobres. Sí, eso era el día de la inauguración. De pueblo, los de arreglo de calles y caminos que tenían su propia maquinaria. Pero yo iba a la cantidad de actividades que se fueron armando, ¿verdad? Y a la cantidad de cosas que se fueron pensando. Había una de esas subcomisiones, por ejemplo, que era para el cuidado de los niños, el día de los festejos, que fue ese día, ese punto neurálgico.
esa es la sociedad que nos viene a presentar Lesita, y con un tema que a mí me parece que no es nada menor. Nosotros hoy nos vanagloriamos como uruguayos de que en más de una actividad, en más de una evento, nos encontramos gente de diferentes partidos, de diferentes creencias, de diferentes religiones, porque se convive. Y en ese Sarandí que hizo, o que empezó a hacer toda esa serie de festejos, también los había. Había blancos, había ballistas, estaba el doctor, el cura, Fontes Arrillaga, y los masones que lo habían combatido cuando el cura asume en Sarandí Grande. Y eso me parece que se llama altura de miras. Eso se llama altura de miras, y saber que hay cosas que son a veces mucho más importantes que el mero rindirranga que podemos tener, y que también es legítimo que suceda. De mi parte, decir que para nosotros es un inmenso placer, que este libro tiene una cantidad de puntas para poder analizarlo. Es una lectura muy amena. Yo lo volví a releer cuando me dijeron, cuando los compañeros de identidad me pidieron que lo presentara, y cada vez que uno lo va leyendo encuentra otros aspectos que puede ir sacándole punta, y que además es un libro que me parece que está en construcción todavía, y que vas a tener que sacar un capítulo 2, un tomo 2 de Aldea Pueblo. De mi parte, muchísimas gracias, y bueno, los dejo con Alicita, que es la Bueno, en primer lugar les quiero agradecer a todos que estén acá y que en esta noche un poco en un hospital. Y también quiero agradecer una vez más al Grupo Identidad, que desde el año 2006 que me invitaron y aterricé en ese grupo. Para mí fue un cambio en mi vida, porque no solo me hicieron contemplar la historia, sino que me invitaron a hacerla. Y eso me ha hecho muy feliz. Ustedes ya saben, todos los que estamos acá, estamos casi como en familia, que yo no soy historiadora, que no soy profesora de historia, que soy maestra, además de que soy mamá y abuela, otras tareas. Pero sí, lo que soy esposa. Lo que sí, soy una ávida lectora, y ahí está el fuerte de mi libro, porque tuve la oportunidad de entrar en el archivo de los periódicos Sarandí, y de esa manera me nutrí de muchas de las cosas que aparecen en el libro. Que trae este libro, que trae al presente 2 años de nuestra historia sarandiense. Y a veces me preguntan, ¿2 años nada más? ¿Por qué 2 años? Bueno, esos 2 años van a ver lo fundamentales que fueron para nuestra historia. Pero con el periódico Sarandí, esas páginas del periódico me trasladaron a los episodios que conocíamos de la historia, pero con un agregado de un aspecto fascinante, que es la mirada de los aspectos cotidianos de la gente común. Tenemos que recordar que en ese momento los medios de comunicación prácticamente no existían en Sarandí, y el periódico era muy esperado
para los que sabían leer, porque también los analfabetos eran muchos. Y a través de esas páginas pude apreciar la evolución de las facultades de sentir, de percibir el placer, el dolor, los hábitos, los gustos, las conductas, de cómo se relacionaban las personas entre sí, cómo expresaban sus sentimientos, cómo ocupaban su tiempo libre y los valores de esa época. No me quiero ir por las ramas, por eso tengo un plan. Bueno, este periódico hurga en los aspectos rutinarios de la gente común. Y entonces podemos ver a Sarandí desde un ángulo diferente. Este periódico comenzó el 12 de octubre de 1923 y su director era el señor Manuel Pereira. Bueno, dicho esto, vamos a la historia. Aquí he puesto una foto de la estación que realmente es de la época, aproximadamente 1923. Porque para contarles que Sarandí, como la mayoría de los pueblos de las ciudades del interior, comenzó a fundarse alrededor de la estación. Esta estación que se colocó entre medio de Florida y Durazno para que el tren pudiera abastecerse en la mitad del camino que actualmente es Sarandí. Después que empezó a circular el tren, comenzaron algunas personas a fincarse en los alrededores de la estación y comenzaron a ver algunos ranchos de terrón cercanos y bueno, ahí nos chocamos con un tema que actualmente está en el tapete, que es el de la fundación de Sarandí. Que Sarandí no tiene un día de fundación, sino que su fundación fue un proceso que se fue dando a raíz de la instalación de la estación del ferrocarril. Pero, si bien eso pertenece a muchos pueblos y ciudades, en Sarandí fue distinto. Ocurrió que con la proximidad del centenario de la batalla de Sarandí, que se cumplía en 1925, en 1923 el senador por Florida, el doctor Alejandro Gallinal, dona un monumento para celebrar el centenario de la batalla. Un monumento que podríamos hablar horas de él, no nos vamos a detener ahora en la parte, en su parte histórica, en su parte significativa. Simplemente vamos a decir que fue el primer monumento de gran porte de Zorrilla, porque Gallinal no se anduvo con chiquitas, contrató a Zorrilla, que si bien en ese momento era un escultor que estaba empezando sus trabajos, ya se detectaba que iba a ser un escultor importante. También parece que había familiaridad entre las familias. Bueno, la venida de ese monumento a la batalla de Sarandí, que también tuvo sus entredichos, porque en ese periódico que les menciono hay una nota que dice: los señores de la capital nos querían arrebatar. Y Gallinal, están las notas de Gallinal, que se puso
firme, el monumento tenía que ser instalado en Sarandí Grande, por la proximidad de la batalla. Y no se dio. Bueno, pero ¿qué ocurría? Sarandí en ese momento no tenía ninguna plaza donde colocar semejante obra de arte. Y se pensó en un terreno detrás de la estación, que se le decía Plaza de las Carretas, porque era donde paraban las carretas para bajar sus productos o subir lo que les enviaban, para colocar ese monumento. El Consejo Auxiliar, al ver que el Consejo Auxiliar, que era la autoridad del pueblo en ese momento, al ver que el Senado y diputados habían convertido en ley el proyecto de Gallinal, convocaron a una asamblea popular para armar una comisión que se ocupara de los festejos del centenario. Bueno, así nacía la Asociación del Centenario, que también fue llamada Comisión de los 33, porque en un principio tenía 33 miembros más importantes, que luego con los comités que fueron armando y las subcomisiones fueron muchos más. Bueno, en esa convocatoria la gente tuvo una visión muy clara y eligieron como presidente al escribano del pueblo, que era el escribano Ángel Azuaga. Como vicepresidente al médico del pueblo, el doctor Andrés Romero. Y como secretario al cura del pueblo, al presbítero Fontes Arrillaga, que fue una persona muy carismática y muy interesante. ¿Qué pasó? Que esas personas tenían un liderazgo claro y firme para lograr una buena comunicación. Eso fue una de las cosas más importantes. Bueno, eso eran solamente 3 de los integrantes, que después vamos a ir nombrando y viendo algunos más. Bueno, esa comisión se le propone organizar los festejos. ¿Y qué pasó? Convirtió eso en una filosofía de gestión, porque le puso una pasión a esa comisión, a esa comisión de los 33, vamos a llamarlo. Y nosotros nos preguntamos por qué fueron elegidas esas personas, además de los 3 que nombré. Bueno, por su vocación de servicio. Ya empezamos a ver los valores que manejaban en la época. Por su forma desinteresada y altruista de manejarse. Tuvieron muy claros los objetivos que eran las necesidades de la gente. Y decidieron festejar el centenario con obras para la comunidad. Esto parece muy sencillo porque ahora lo vemos a cada rato, pero eso fue la primera vez que ocurrió en el país, que ahora les voy a leer.
en la Cámara de Representantes, los diputados floridenses se refieren a este acontecimiento y dice, estas son las palabras de Martínez Trueba: a mí no me entusiasma, señor presidente, la conmemoración de hechos patrióticos a base de festejos, de pirotecnia, de música, pero el caso de la conmemoración del centenario de la batalla de Sarandí, que se propone hacer el vecindario del pueblo de Sarandí Grande, es distinto. El vecindario de Sarandí Grande, con espíritu verdaderamente patriótico, ha resuelto celebrar su centenario con un programa de obras públicas. Ha merecido la aprobación del Consejo Nacional y ha sido alabado también por la prensa de todos los matices. Estamos hablando por la prensa montevideana. Esta asociación fue considerada única en su género. Y el consejero nacional, doctor Marancio, publica un artículo en el diario El Día titulado La Lección, en el que resalta que Sarandí solemnizará las glorias de la patria con obras de progreso. Inmediatamente el resto de la prensa capitalina se hizo eco y hay artículos en El País, La Mañana, Diario del Plata, así como en el Heraldo de Florida. Fue algo distinto y fue algo original para el momento. Bueno, y aquí encontramos dos marcas de la identidad sarandiense. Una, la llegada del monumento, porque no sé si hay otro lugar que tome un impulso de progreso tan importante por la llegada del monumento. Por lo general, las poblaciones, después que están asentadas o con ciertos logros, con ciertas necesidades cumplidas, tratan de traer un monumento. Acá fue al revés. Y después, la otra marca es esto, de que esta comisión quiso celebrar el centenario de la batalla con obras. Para eso, elaboró un programa, no sé si lo vemos bien ahí. Ese programa comenzaba con el sueño dorado de los sarandienses, que era la luz eléctrica. Lo primero que planteó la comisión en realidad fue ubicar el monumento, porque era urgente. El monumento que se instaló el 12 de octubre de 1923, había faltado 2 años para la celebración del centenario de la batalla. Bueno, este programa, que comenzaba con la instalación de la luz eléctrica, después la instalación de un pozo semisurgente para el agua potable, que era un problema muy importante, un problema de salud muy importante, porque al no haber agua potable, teníamos enfermedades continuamente, porque se usaban aljibes que no siempre estaban en buenas condiciones, pozos, etc. Bueno, después la inauguración de un teatro moderno, terminación y ornamentación de la plaza de deportes, la inauguración del monumento, la inauguración de un edificio para escuela de varones. En ese momento había solo una escuela y era la escuela de niñas. Los varones, ahora después más adelante vamos a ver en la foto, iban a una escuela particular, los que podían pagar, y los analfabetos abundaban.
en ese lugar. Los varones que iban a la escuela de niñas podían ir hasta segundo más o menos, después que se hacían más grandes ya no tenían escuela. Bueno, no voy a seguir, después vamos a llegar a lo de la escuela. Bueno, inauguración de un edificio para escuela de varones, adquisición de un terreno para un parque, inauguración de un edificio para Banco de la República, instalación de un hospital. Sarandí en ese momento no tenía ningún lugar de policlínica ni ningún lugar en la que se pudiera dejar a una persona. Los médicos atendían a domicilio y una vez que hubo, el doctor San Juan relata en su libro de la historia de Sarandí que una vez que hubo un enfermo contagioso, prácticamente lo tenían preso adentro de una habitación porque no tenía ningún lugar con servicio de salud. Bueno, de instalación del hospital, local para el Club Sarandí, que es el actual Club 12, ese edificio también lo programó esta asociación, instalación de un matadero, pavimentación de toda la planta urbana, arreglo de caminos hasta el lugar de la batalla de Sarandí, que parece ahora muy cercano, pero en ese momento realmente para transitar por ahí era muy ¿Cuál sería difícil. la planta urbana de Sarandí? Y la planta urbana, hay un primer plano de Sarandí, y la planta urbana eran unas pocas manzanas alrededor próximas a la estación. Bueno, esta asociación entonces, ¿cómo empezó su trabajo? Porque este programa lo realizó en 30 meses de labor. Nosotros pensamos si nos invitan para una comisión de realizar uno de esos puntos, seguramente en 30 meses no se puede lograr. En 30 meses de labor se realizó ese programa. Entonces, me resultó muy interesante saber que la primera preocupación fue motivar a la población para que ese movimiento se hiciera un movimiento de todos. Lo primero fue motivar, y en la motivación también ellos explicaban, se dividieron Sarandí del momento entre todos, iban casa por casa explicándoles qué se quería lograr y en otra cosa importante, en cuánto tiempo. No es que vamos a hacer esto, se tiene que lograr para el 12 de octubre de 1925. Bueno, esa comisión, como lo dijo Guillermo, en ellos primó la convivencia y vieron más allá de sus intereses particulares o partidarios. Ahí en esa comisión estaba el doctor Romero, que era el líder del Partido Nacional, que tenía la mayoría parlamentaria en ese momento. También el señor Francisco Mamandreu, que era el tesorero, que tenía la jefatura del vallismo en Sarandí. Y, como les voy nombrando, entre ellos primó una convivencia y un respeto que al analizar esos valores tenemos que ver que ellos la tolerancia la tenían como primer valor moral que implica el respeto hacia el otro.
después la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad de esa gente y los valores patrióticos. Hicieron que a esto se le llamara la revolución localista. Bueno, como dije, el monumento fue el primer objetivo que se propusieron. Aquí tenemos una página de el Centenario, que era el órgano de prensa de esta comisión. Este órgano de prensa llegaba a todos, llegaba a la mayoría de las casas y daba cuenta también de lo que se gastaba en esas obras. Pero los recursos económicos, como siempre, fueron un gran problema. ¿Y qué hicieron? Recorrieron casa por casa, como les decía, convenciendo a la gente de lo importante que eso era una empresa de todos, y todos, en su medida, fueron colaborando. Para eso, un señor de la comisión, el señor Luis Suárez, que era un señor que había venido a la Argentina, hizo un reloj y lo colocaron en el centro cercano a la estación. En ese reloj, el reloj daba una vuelta y completaba los 10.000 pesos. Y lo pusieron para que toda la gente viera lo que se iba poniendo día por día, pero la gente estaba tan motivada y tan compenetrada que el reloj dio la vuelta más rápido de lo pensado y tuvieron que construir 3 veces el reloj, 3 relojes, porque la gente en su medida colaboraba, porque necesitaba el hospital, necesitaba la luz, necesitaba el agua, necesitaba una escuela. Eran las necesidades de la gente que ellos habían sabido ver. Bueno, y en este suplemento, en este centenario, se iba dando cuenta también de todos los gastos y nos resulta hasta un poco gracioso porque era hasta con centésimos. En ese momento los centésimos también eran importantes. Bueno, llegó el momento de la inauguración del monumento, el 12 de octubre de 1923. Acá vemos el monumento tapado con un enorme pabellón nacional. Otra foto que los relatos dicen que, como siempre que había al aire libre, estaban todos temblando por el tiempo, y esa foto lo capta muy bien. Bueno, la inauguración del monumento es otro capítulo que merece hablar muchísimo, una hora, de lo que fue la inauguración del monumento. Fueron 3 días de fiesta, y ahí vemos en esta foto cuando llega el presidente de la República, el ingeniero José Cerrato, que venía en un vagón junto con el doctor Gallinal, el doctor Zorrilla de San Martín, padre del escultor, porque el escultor se encontraba en Francia, consejeros, ministros. En otro vagón venía la Sociedad Criolla con Elías Regules a la cabeza, y bajaron en Sarandí y fueron a pie hasta el lugar de una comida, de un almuerzo campestre,
para 2.000 invitados. Pero anteriormente, al iniciar las fiestas, había habido un reparto de carne y de pan entre los pobres. Así dice la historia. Que dice los documentos que fueron 2.000 raciones, que parece un poco exagerado. Bueno, en esta inauguración, la llegada de ese tren expreso que venía con el presidente de la República, que ya nombré, y ministros, consejeros de Estado, de Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina, coronel Rivero, el general Pablo Galarza, el senador Martín C. Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados, señor Gabriel Terra, diputados por Florida, Martínez Trueba, Rospide y Fernández, el administrador del ferrocarril, Mr. Ben, secretarios de la Presidencia y del Senado, etc. Fue un movimiento impresionante. La llegada fue saludada con el himno nacional y luego en la tarde fue la inauguración del monumento que, como vimos en la anterior, la del periódico, el del centenario dice: las grandes fiestas ahí. Bueno. Aquí. Las grandes fiestas de la inauguración, su brillo y esplendidez superaron los cálculos más optimistas. Y leyendo todo este relato de las grandes fiestas, me parecía tan importante que me puse a buscar el porqué, si era solamente por la inauguración del monumento. Y encuentro que el Senado y la Cámara de Representantes del Uruguay, reunidos en la Asamblea General, decretan, es un decreto más largo que se eleva a la categoría de villa, al pueblo de Sarandí, etc. Y dice: el día 12 del corriente, al cumplirse el 98 aniversario de la batalla de Sarandí, uno de los episodios nacionales más gloriosos y acaso el más decisivo en la lucha por la independencia, se levantará en el pueblo de Sarandí Grande un monumento iniciado y costeado por el distinguido ciudadano Dr. Alejandro Gallinal, y se señala la erección de tal monumento como el acto inicial de la celebración del centenario de la independencia nacional. Y se trata de dar a la ceremonia el realce en armonía con su alto significado. O sea que ese día, el 12 de octubre de 1923, en Sarandí se inició la celebración del centenario de la independencia nacional. Bueno, el correo uruguayo estaba en una estrecha relación con el Centro Nacional de Aviación. Entonces decidió celebrar la inauguración del monumento de dos maneras. Una, con la emisión de sellos alusivos de 2, 5 y 12 centésimos, que son los que se ven ahí. Y otro, y también con la realización de un doble vuelo militar
Montevideo, Sarandí. Hace poco encontramos, el compañero Moreira estaba en su búsqueda y yo también compartimos la información del señor Oberti, que era un miembro de la Academia de Historia Aeronáutica y del Círculo Filatélico del Uruguay, y que escribía la Gaceta de la Aviación, y ahí él cuenta, esto es de hace poco tiempo, él cuenta que hasta ahora se había mantenido en secreto, que no sabemos por qué, no nos explicamos por qué, esos vuelos que se realizaron a Sarandí Grande. Esos vuelos que el doctor San Juan dice en su obra que en un gesto simpático, Berisso, que era el aviador, Cesario Berisso, un pionero de la aviación uruguaya y que lleva el nombre nuestro aeropuerto de Carrasco, Cesario Berisso. Bueno, justamente Cesario Berisso parece, según el doctor, había pasado a Rivera y había tirado una tarjeta de salutación en Sarandí con la inauguración del monumento. Sin embargo, en ese periódico que estábamos viendo, El Centenario, el órgano de la asociación, dice, relatando lo del 12 de octubre, que a las 11 aterrizaron 2 aparatos de la Escuela Militar de Aviación. Y en las actas de esa asociación, unos días antes del 12 de octubre, dice que se acepta el ofrecimiento de los señores Vega y Pécora del Campo en aledaños del pueblo para el aterrizaje de aviones cuadrilla que visitarán Sarandí. Bueno, uno de esas naves era piloteada por Cesario Berisso y la otra por el capitán Tadeo Larre Borges, que era otro pionero de la aviación y fue el primer aviador americano en cruzar el Atlántico Sur. Parece que ellos hicieron, tiraron volantes, hicieron una volanteada. Ahora, ¿por qué se mantuvo eso en silencio? Que recién ahora se sabe. No sabemos, porque los volantes decían que la aviación daría premura a las comunicaciones postales entre todos los departamentos. Sin embargo, eso se mantuvo en secreto y es otro detalle del día de la inauguración. Aquí el libro tiene un capítulo al que yo me dediqué a buscarlo porque no había mucha información sobre las mujeres de la época, las mujeres católicas y liberales de la época, porque se hablaba de ellas como dando por sobreentendido, pero nadie sabía quién eran ni qué habían hecho. Bueno, voy a ir pasando rapidito la Plaza de Deportes, que fue nuestra primera plaza. Al principio era un campo nada más, y aquí está el primer juego que llegó a la Plaza de Deportes, que fue el tobogán, y en el libro he puesto un artículo de lo que se decía del tobogán en ese momento. Bueno, la primera escuela, la escuela número 7 para niñas, esta foto es que inauguró un moderno edificio, muy moderno para la época. Aquí está con todas las niñas, vemos algunos varoncitos chiquitos y vemos que todavía no se había impuesto el uniforme escolar y además apreciamos que habían alumnos de luto. Otro tema que podríamos ahondar mucho rato en el luto.
de la época. Esta es una foto que conseguimos hace poco de la escuela particular de varones. Realmente después empezó la escuela para varones número 38, sin edificio, que funcionaba en una habitación de una casa muy precaria, y fue proyecto de esta asociación del centenario también una escuela para varones. Bueno, aquí yo lo he hecho más largo, pero me han hecho pasar, porque ya después me entusiasmo. Tenemos al padre Fontes Arrillaga, que además de ser el cura del pueblo y ser una persona muy solidaria, que siempre se cuenta que siempre tenía un caballo parado en el patio de la casa parroquial para salir a ayudar a los troperos que se quedaban entre el barro. En esa época siempre tenía un fueguito para alguno que llegaba. Bueno, además de eso, en el libro van a ver sus valores patrióticos y culturales. Acá uno de estos de la foto es Elías Regules. Él siempre estaba recibiendo visitas muy ilustres que se quedaban en Sarandí por días. El concertista Barrios, que luego fue ilustre guitarrista, también solía quedarse y se armaban conciertos. Bueno, una personalidad muy carismática. Bueno, aquí les voy a mostrar algunos de los comercios que eran, como en todos lados en esa época, comercios de ramos generales. Realmente pienso que visitar un comercio de esos sería como el shopping, porque tenían de todo lo que se pidiera, tanto para el campo como para la ciudad. Una panadería. Bueno, aquí la agencia Ford, en la foto dice con sus unidades último modelo. Bueno, esta foto es de un almacén y bar que está ahí, no por casualidad, es el almacén y bar de Juan y Amadeo Tartaglia, dos italianos que habían llegado a Sarandí, y se comenta que en ese bar, a la que iban solo hombres, lógicamente, y hablaban de caballos y de carreras, se empezó a gestar el rally hípico que tanto caracteriza nuestra ciudad. Bueno, y por último, les voy a mostrar que en esta búsqueda encontré que en 1914 se publicó esta revista satírica. Se llamaba El Satiricón. Entonces, esta revista parece que tenía como objetivo dirimir con humor las disputas locales y además pretendía ensanchar un poco los márgenes de libertad de la época, cosa que no fue bien entendida, porque en esta primera época salieron nada más que dos ejemplares. En el segundo, que ustedes verán que está escrito con letra cursiva y los dibujos a mano, parece que esto que pongo acá, que se ve poco, era un baile de carnaval. Y resultó que se ve que el dibujante era muy bueno, porque algunas señoritas se vieron identificadas y ofendidas. Entonces la revista dejó de salir. La revista que no tenía
intenciones de ofender a nadie, simplemente que ese ensanche de la libertad todavía no había gente que no estaba preparada para eso. Luego tuvo una segunda época en 1920 que ya vemos que estaba escrita a máquina y seguía con los dibujos y caricaturas, y hubo 9 números de esa revista, que lógicamente todos los chistes y todas las bromas son de gente de la época. Y luego tuvo una tercera época que fue a partir de 1923, que ya estaba hecha en una imprenta que dice Imprenta Satiricón. Ellos mismos tenían una imprenta y tuvieron otra diagramación y un formato más de revista. Esto, alguien me alcanzó esa colección y me pareció muy interesante que en esa época ya hubiera este tipo de publicaciones. ¿Y quién era el director? El director era Luis Suárez, hijo del que había venido de Argentina, había puesto una escuela de varones, que era una persona muy culta, y su hijo era el director de esa revista. Bueno, y por último puse la imagen del monumento. Ustedes van a encontrar en el libro otra serie de cosas que trato, porque como les dije, el periódico me acercó a la vida cotidiana de la gente de la época. Y hay muchas cosas en cuanto a diversiones, a comunicaciones entre sí, no había teléfono, bueno, y podemos ver entonces en algunos otros capítulos, digámosle, algunas otras cosas de la vida de esa época. Pero termino con el monumento que el año pasado fue declarado Monumento Histórico Nacional. Bueno.